Preparando la homilía esta semana me encontré con un artículo en internet de Edward Barrett en la revista americana de Teología y Filosofía. Y este artículo definitivamente cambió todo lo que yo había pensado predicar. Y me dio una idea nueva y pude descubrir luego de leer el artículo que hay un tema que puede enlazar todas las lecturas del día de hoy. Y como ustedes saben, lo he dicho ya varias veces, no es normal. La segunda lectura normalmente no tiene ninguna relación ni con la primera lectura ni con el Evangelio. Lo normal es que haya una relación temática. Cuando digo relación me refiero al tema temática entre el Evangelio y la primera lectura, y entre la primera lectura y el Salmo hay una relación. La segunda suele no tener ninguna relación con ninguna de ellas, con las otras lecturas. Leyendo este artículo yo pude descubrir una relación y de eso quiero hablar. Entonces voy a hacer una cita de esta revista, de este artículo, y luego explicaré algo y luego iré por cada lectura, la primera, la segunda y la tercera, es decir, el Evangelio, y diré algo de cada uno de ellos que me parece a mí importante para la vida espiritual. Escuchen lo que dice Edward en este artículo. ¿Les dije el título? Dios y gracia en la experiencia humana. Ese es el título del artículo. Dios y gracia en la experiencia humana. Dice él lo siguiente: quiero sugerir que usemos como modelo fundamental para pensar acerca de la relación de lo divino con lo humano, es decir, de la relación de Dios con el hombre, o si quieren, del hombre con Dios, la situación de un nadador y el agua que le rodea y le soporta. El nadador necesita del agua y ese agua rodea y soporta al nadador y a la acción de nadar. ¿Sí está diciendo él? ¿Ok? Según este modelo, Dios es para la experiencia de naturaleza e historia humanas lo que el poder que soporta el nadador es para la experiencia humana del agua. Me explico. Hay un poder en el agua que hace que el nadador pueda nadar y que hace que la acción de nadar sea propicia o sea factible, es decir, que se pueda hacer. El agua tiene que tener cierto poder. Dice Edward que eso que pasa para que en el agua, ese poder que hay en el agua para que el nadador pueda nadar, para que la acción de nadar se realice, es lo que sería para la naturaleza y la historia humana Dios. Para que haya naturaleza humana e historia humana, Dios tiene que infundir, si ustedes quieren, poder en la naturaleza y en la historia humana, para que la naturaleza y la historia se desarrollen. ¿Es claro? Eso es lo que le está diciendo. Es decir, para continuar con la misma imagen del nadador, para nadar en lo que nosotros llamamos vida humana, es decir, para vivir humanamente hablando, necesitamos de un poder que soporte, de un poder que rodee esa acción humana de nadar. ¿Es claro? Es decir, hablo del hecho de vivir humanamente. Si Dios quita ese poder, ¡pac!, no hay nada. Eso es lo que está diciendo. Es evidente. Eso es lo que nosotros los cristianos creemos. La vida humana entonces está soportada y rodeada por un poder divino que hace propicio y factible, es decir, que hace que esa vida humana se desarrolle. Mejor dicho, ustedes y yo estamos aquí
por poder divino, si se quiere. Y ese poder divino se ve en la naturaleza de cada uno de ustedes y en la historia de cada uno de ustedes, o en la naturaleza de cada uno de nosotros y en la historia de cada uno de nosotros. Me explico, para que ustedes hayan podido venir aquí, tuvieron que haber pasado cosas. Ustedes no vinieron aquí porque mágicamente pasaron cosas que yo no entiendo. Ustedes saben qué fue lo que pasó. Eso que pasó fue soportado, fue rodeado y soportado por Dios, por el poder divino. ¿Es claro? Muy importante. Y eso Él lo llama poder, pero luego también lo utiliza como gracia. Es decir, fue la gracia de Dios, que de ahora en adelante podría hablar de gracia y de poder, y estoy hablando de lo mismo, que hace que ustedes estén aquí y yo esté aquí. Y déjenme decirle que sí creo que es la gracia de Dios, porque yo creo que no estaría aquí si no fuera por gracia de Dios, poder de Dios. Y ustedes tampoco. Ok, bueno, ese principio teológico, es un principio teológico que acabo yo de darles. Ahora lo quiero aplicar a las lecturas del día de hoy y leerlas cada una de ellas con ese principio o bajo ese principio teológico. Lo tienen claro en la cabeza. Necesito que lo tengan claro en la cabeza. Tiene que ser claro. Yo creo que fue sencillo. Él lo dice un poquito más teológico, pero tampoco es tan teológico, pero es sencillo. Entonces ahora quiero aplicar ese principio a cada una de las lecturas. Y aplicado a cada una de las lecturas, entonces cada una de las lecturas está diciendo algo de ese poder de Dios. Y si lo aplico yo a la primera lectura, yo descubro que la primera lectura nos está diciendo quizás la esencia, o nos define la esencia de ese poder de Dios, y nos muestra la disposición humana para recibir o para adquirir ese poder de Dios. Recuerden, poder y gracia desde ahora en adelante es lo mismo. ¿Listo? Recuerden, define la esencia de ese poder y muestra la disposición humana para adquirir ese poder. La segunda lectura, descubro yo que nos muestra las vicisitudes de ese poder en la historia y en la naturaleza humana. Cuando digo vicisitudes me refiero a los problemas que puede surgir en la historia y la naturaleza humana cuando intentamos relacionarnos con ese poder. Y la tercera lectura del Evangelio, no se preocupen, van a entender cuando yo les explique uno por uno. El Evangelio nos muestra la misión de ese poder. Ese poder tiene una misión en cada uno de nosotros. Vamos con la primera. Define la esencia y la disposición humana. Voy a leer, no toda la lectura quizás, pero sí parte de ella. Todos ustedes, dice el profeta Isaías, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. Leída la primera lectura bajo la perspectiva y la óptica que acabo de leer, que acabo de decir del principio, está describiendo ese poder como un poder gratuito. La gracia y el poder divino son gratuitos. Dios los da gratuitamente a cada uno de nosotros. Pero para poderlo adquirir, ese poder, y esa es la diría yo, la definición esencial de ese poder, como esencia del poder divino, de la gracia divina, la esencia de ese poder es la gratuidad. Ese poder se ofrece gratuitamente a cada uno de nosotros. No tenemos que pagar nada. Se ofrece y abundantemente. Gratuito y abundante. Pero se necesita una disposición humana. Ustedes no pueden, ni yo puedo, ni nadie puede adquirir ese poder si ustedes quieren, o voy a utilizar una palabra que quizás no es muy adecuada, pero la voy a utilizar. Tener ese poder, o quizás más bien aprovechar en la acción de la vida, del nadar o de la vida humana, ¿sí me hago entender? En la acción de nuestra historia humana, no podemos aprovechar de ese poder si no tenemos una cosa en cuenta. Si nosotros no necesitamos de él, pues no podremos aprovechar. Entonces tenemos que tener una disposición de necesidad. Es muy importante. Quien se siente
que no lo necesita, pues no lo podrá tener. El no necesitarlo cierra las puertas al poder. ¿Soy claro? Es lógico. Quien de manera prepotente y soberbia se siente por sí mismo apto para vivir en este mundo sin ese poder, pues cierra las puertas al poder. Él es gratuito, pero no es violento, es decir, él no violenta nuestra naturaleza. Él no entra a las malas, por decirlo así. Está ahí a nuestras manos, pero no se ofrece violentamente. Gratuito, pero no violento. No violenta a nadie. Por tanto, quien por su disposición de ser razón le dirá al poder: no lo quiero, no te quiero, no vengas aquí, no te necesito. Entonces, esa sed de la que habla el profeta Isaías, yo la entiendo como esa sed existencial, la necesidad existencial de un poder divino, de una gracia divina para poder vivir. Quien no la sienta así y quien no la vive así, repito, cierra las puertas al poder. Importantísimo para la gracia. Sentir la necesidad, sentir la pobreza y quizás la incapacidad y hasta sentirse uno incapaz de vivir sin ese poder, hace que las puertas se abran para que el poder reine quizás en nosotros y haga su tarea. Esa es la primera, diría yo, definición y disposición. Ahora, la segunda lectura nos dice, decía yo, las vicisitudes a las cuales ese poder se enfrenta en la vida, en nuestra vida humana. Ese poder tiene que luchar contra otros poderes. Cuando nadamos en el agua de la vida humana, es decir, cuando intentamos vivir, vamos a descubrir, y San Pablo lo dice abiertamente y claramente, que otros poderes intentarán, por un lado, separarnos del poder de Dios, que San Pablo lo describe como amor. Ese poder es un poder redentor que sale de la cruz en últimas, y ese poder es poder redentor que viene del amor de Dios. Es un poder que es amor y transformador, porque da nueva vida, redime. Ese poder que es amor, San Pablo lo dice, tiene, aunque es poder, y como no se ofrece violentamente, tiene el peligro de verse limitado por otros poderes que están en pugna, es decir, en lucha contra ese poder. Mejor dicho, las aguas de nuestra vida humana, en las aguas de nuestra vida humana no solo encontramos ese poder, encontramos muchos poderes, pero esos otros poderes son poderes que podríamos escribir con minúscula, mientras que el de Dios, es el poder con mayúscula. Es decir, no es uno más de otros poderes, es el poder por excelencia. De tal manera que podríamos utilizar otra imagen, de hecho el autor la utiliza. Podríamos decir que el bailador, cualquiera sea él y cualquier música esté bailando, de donde ustedes quieren que vengan, cualquiera sea la música que bailan en sus países, el bailador gracioso, es decir, de gracia, es aquel que se deja dirigir, que se deja soportar y que se deja rodear de la gracia de la música, y entonces baila graciosamente, es decir, hablo de gracia, no de chistoso pues, sino graciosamente. Al igual que el nadador es gracioso cuando permite que esa gracia que viene del agua le rodee y le soporte, entonces ese nadador nada graciosamente. Estoy pensando yo en los que bailan y pareciera que estuvieran flotando cuando escuchan la música, ¿sí me hago entender? O los nadadores profesionales que bailan con tal sutileza, pero con tal velocidad también a la vez, que aprovechan de la misma fuerza del agua. Lo mismo le pasa al bailador. Ellos son graciosos porque aprovechan esa gracia que viene de la música y del agua. El hombre y mujer
gracioso, religioso, gracioso, es aquel que vive en esta vida de ese poder que viene de Dios. Y entonces vive graciosamente. Repito, gracioso de gracia. Pero también viven otros no graciosamente, es decir, viven bajo el influjo de otros poderes. Y viven, por ahí pasan varios. Yo veo a muchos, pero no viven graciosamente. De hecho, viven más desgraciadamente, es decir, sin gracia. No estoy hablando desgraciadamente de una vida desgraciada en el sentido de totalmente fea, sino desgraciada en el sentido de sin gracia. Pero en última es lo mismo, pues, porque esa vida no vale vivirla. Nosotros creemos que la que vale vivir es la única que viene de la gracia. Pero bueno, al vivir esa vida habrá otros poderes que se manifiestan de distintas maneras y que intentarán tomar el lugar del poder con mayúscula. San Pablo dice que hay muchos, y de hecho dice que hay poderes satánicos que intentan sacarnos de la vida de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios para vivir esta vida. Y entonces tenemos que tener eso bien en cuenta e intentar siempre vivir bajo el influjo de este poder. Y lo tercero y último, ya voy a terminar, no se preocupen. Tercero y último, el Evangelio muestra la misión. Es bellísimo porque muchas cosas se podrían decir del Evangelio, pero yo quiero decir y centrarme en esa misión de lo que muestra, de lo que tiene que surgir del encuentro con ese poder y esa gracia de Dios. Estos hombres, los discípulos del Señor, ante una necesidad física, fisiológica como es la de comer, se les vino a la cabeza, mándelos, le dicen al Señor, mándelos a que busquen qué comer. Y el Señor le dice, no. No dice, tráiganlos, yo les doy de comer, les dice, denles ustedes de comer. Es decir, ese poder invita a que nosotros ayudemos al otro. El encuentro y la vida vivida bajo el influjo de ese poder siempre será una invitación a salir de sí mismo y ayudar al otro. El Señor dice, denle ustedes de comer. Y la primera respuesta de estos hombres, los discípulos, es, pero pues ¿qué le vamos a dar de comer si no tenemos nada? Tenemos solo 5 panes y 2 peces, nada. Y poco de gente, más de 5,000. Ante la invitación de ir y a servir, la primera, y yo lo he escuchado mucho, padre, pero yo qué, yo no sé nada. Yo como, yo nada. Hay una actitud de lo único que yo tengo son 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para la necesidad del hombre? En este caso, la necesidad de estos más de 5,000 hombres y mujeres. Nada. Pero el poder de Dios dice, sí, eso que parece nada, con el encuentro o después del encuentro con el poder y el amor de Dios, puede servir para darle alimento a más de 5,000. Entonces, la invitación es a no creer que nosotros no tenemos nada que ofrecer, sino a poner en las manos de Dios lo poco que creemos que tenemos, que en última no es poco, porque es transformado por la gracia de Dios y el poder de Dios. Y será suficiente para alimentar los más de 5,000 hombres que cada uno de nosotros tendrá que ayudar. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene 5,000. Y cada uno de nosotros sentirá siempre que yo, ¿con qué no tengo nada? Pero ahí está la gracia de Dios, el poder de Dios, que logra no solo llamarnos a cada uno de nosotros al servicio, sino que nos proporciona los medios para hacerlo. Bueno, pidámosle al Señor entonces que en esta Eucaristía nosotros podamos meditar y sobre todo vivir ese poder, esa gracia de Dios diariamente. Que la recibamos primero, recuerden.
entendamos que es gratuita, pero que necesitamos necesitar de ella, que tenemos que necesitar o sentir la necesidad de esa gracia, de ese poder. Primero. Segundo, no olvidemos que ese poder se ve muchas veces enfrentado a otros poderes que quieren quitarle su lugar, diferentes. Yo no los nombré todos, es imposible en una homilía, pero esa es la idea. Y tercero, ese poder nos invita al servicio del otro, a la misión, al encuentro con el hermano. Que así sea.